Muy buenas noches, amigos del Búho. Una vez más, entrevistas en cuarentena para mantenerlos informados, acompañarlos, tratar de orientarlos en lo que sea posible. En esta etapa de aislamiento social que a todos nos sorprendió de un momento a otro y del que todavía no podemos prever el futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser cuánto vamos a tardar en salir de esto y cómo lo vamos a hacer? Hoy día no habló el presidente Martín Vizcarra, pero sí se conocieron las cifras. Estamos en 11.475 casos confirmados y fallecidos 254. Y en Arequipa estamos en 174 casos y 6 fallecidos, aunque la plataforma del MINSA todavía está en 90 y tantos porque no está actualizada. Pero esta información es la del Comando Regional COVID-19 que tiene más a la mano lo que reporta el laboratorio regional donde se están haciendo las muestras. También se han confirmado ya 3 casos en Mollendo y el 7º congresista que se confirmó ayer, uno de ellos, el congresista Almerí, ha sido hospitalizado hoy, está con una neumonía más o menos delicada, su situación es delicada. Y están ahora haciendo más y más pruebas al resto de congresistas que asistieron contra lo que muchos les aconsejaron aquel día al pleno. Según ellos manifiestan, efectivamente se habrían contagiado en ese pleno que varios pidieron que fuera virtual, pero lamentablemente desoyeron esos consejos y ahora hay un brote epidémico en el Congreso de la República. Así lo ha calificado un médico. Pero también tenemos buenas noticias. Una de ellas, por ejemplo, toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web. Hay museos gratis, visitas virtuales de los museos más importantes de Perú. Ha habilitado una plataforma del Ministerio de Cultura para que tengan algo interesante y útil que hacer en estos días de encierro. Muy bien, vamos a hablar ahora con Anthony Medina. Él es especialista en ciencias políticas, docente de la Universidad Católica Santa María, director del programa. Estamos conectados con él para analizar las políticas que se han implementado en esta situación de emergencia en el Perú. Si es verdad, según desde su punto de vista, que llevamos ventaja a otros países que reaccionaron tarde y cuál va a ser el panorama político. Ayer el presidente en su mensaje ha reiterado una vez más que no va a ser candidato el año 2021, pero él dice también que hay que hacer elecciones de todas maneras en abril de 2021, cuando recién el país comience a volver a la normalidad. Eso también lo dijo. Y recuerda que tenemos elecciones presidenciales, presidente, vicepresidente y congresales. Son elecciones generales. También dijo que él no cree que este año se puedan hacer elecciones primarias, que era lo que ya se había aprobado para dentro de las reformas políticas. Entonces, todo este panorama lo vamos a analizar con Anthony Medina. Anthony, bienvenido. ¿Me escuchas? Por supuesto, Mabel. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto. Comenzaré con una pregunta. Si bien nos han salido informaciones ahora que a nivel mundial uno de los riesgos importantes que se analizaban, así como pudiera ser el cambio climático, una explosión nuclear, qué sé yo, era una epidemia. Pero creo que nadie
imaginaba este escenario, ¿no? ¿Tú crees que los políticos en el mundo, alguno estaba preparado para esto? A ver, una cosa es el campo académico, el campo de los organismos internacionales, el campo de la consultoría, y el otro es, pues, la toma de decisiones cotidiana de los gobiernos, ¿no? Al final, los gobiernos actúan siempre bajo intereses, algunos entre corto, mediano y largo plazo, pero siempre pues bajo ciertas suposiciones, ¿no? Y la suposición era pues que los aviones llegarían a su destino, que los containers llegarían siempre a los puertos, que la gente iría a comprar productos a las tiendas, digamos, en masa, ¿no? Y que ese sistema económico se iba a mantener en tanto pues siguiera funcionando el capitalismo y la globalización. Por supuesto, las investigaciones sobre, por ejemplo, infecciones zoonóticas existen desde hace muchos años, ¿no? ¿Qué es una infección zoonótica? Una infección pasada de animales a personas, ¿no? Y en los últimos 40 años, las infecciones, por ejemplo, que han generado enfermedades como el ébola, o como la gripe aviaria, o como la gripe porcina, o como el MERS, que se genera también de producto de los camellos, es algo común, ¿no? Es, digamos, o sea, es algo que existe ya desde hace muchos años, y se produce también en parte, digamos, de un lado, eh, por la depredación de los ecosistemas, ¿no? Y en este caso el tema del cambio climático es importante, y también del otro por la convivencia de animales salvajes con seres humanos, también en parte producto de esta depredación de los ecosistemas, pero también debido a la venta y el comercio de estos animales por fines domésticos. En ese sentido, tampoco no es tanta casualidad de que el virus haya aparecido en China, en donde precisamente en muchos mercados populares se venden todo tipo de animales pues, que deberían estar en un bosque, ¿no? O sea, es decir, la leyenda popular ha popularizado esta idea pues del chino comiéndose un murciélago, y eso no es cierto, ¿no? O sea, en realidad es que en los mercados populares se venden salamandras, estrellas de mar, escorpiones, murciélagos también, y que debido al contacto que existe con seres humanos de manera cotidiana, es que este virus se transmite, ¿no? La OMC ha considerado que esto podía expandirse. Bueno, sí, ¿no? Es decir, lo hicieron no olvidemos, o sea, la OMC ha cumplido con alertar. Se alertó sobre la gripe aviar, se alertó sobre la Pero gripe porcina. Sí. Donald Trump dice que no. De hecho, ayer le quitó el financiamiento porque dicen que la OMS había escondido información y que pudo alertar con más tiempo. ¿Tú crees que eso es un pretexto o tendría algo No, de no, razón? no, 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 no. Yo creo que Trump está manipulando esto de una forma muy política, porque primero, Trump no cree en la cooperación internacional, Trump no cree en el orden internacional, él cree más bien en el orden tradicional donde los estados son lo más importante y que la cooperación no tiene caso, ¿no? Es decir, eh, para Trump, por ejemplo, fíjate este problema que ha denunciado Pilar Macetti hace poco, ¿no? Que un país muy poderoso, entre comillas, no permitió que el material médico proveniente de China llegara al Perú. Y no solamente eso pasa con el Perú, pasa con muchos países que en este momento están compitiendo en una guerra brutal por quién obtiene material médico. O sea, es decir, ¿cómo es posible que este sistema económico, que es el más rico, el más productor, el más proveedor de toda la historia de la humanidad, no pueda generar suficientes mascarillas médicas o suficientes respiradores para afrontar la crisis, ¿no? Y en ese sentido, pues efectivamente, Trump no cree que la cooperación pueda lograr un resultado. Y esto es triste en caso de una pandemia, porque, a ver, o sea, la cooperación en temas de salud pública es diferente a la cooperación, pues, de ayuda al desarrollo de otros. Es decir, si tu país es pobre perdón, si el otro país es pobre y tu país es rico, bueno, no hay problema porque tu país sigue siendo rico. Pero si tu vecino está enfermo, tarde o temprano, tú también te vas a terminar enfermando por estar en contacto debido a las relaciones humanas normales y al comercio con gente que puede estar infectada, y al final tú también te terminas infectando, ¿no? Es por ejemplo, Ahora, sí, uh-huh. no, sí, Sí, adelante. yo quería preguntarte por estas versiones en este juego geopolítico mundial, ¿no es cierto? Eh,
China es la gran amenaza para los Estados Unidos y existe la versión muy difundida de que hay dos versiones, en verdad, ¿no? De uno y otro lado, como ocurre siempre en este tipo de diferencias, digamos, que el COVID-19 es un virus de laboratorio que China lo habría creado para para consolidar su dominio económico, que ha comprado empresas norteamericanas cuyo valor ha caído debido a la epidemia y que ahora, en fin, o sea, consolidar su liderazgo mundial emergente, digamos. Y Correcto. también hay la versión contraria que Estados Unidos es el autor más bien del virus, el creador, mejor dicho, y que lo ha implantado en China porque hubo unos juegos, un torneo deportivo al cual fueron muchos militares norteamericanos y que, claro, como China es bastante opaco, no se sabe en realidad los daños cuantiosos que le habría causado a su economía y que no lo dicen para no, digamos, dar esa imagen, pero que sí, bueno, en fin, hay de todo tipo de especulación. ¿Tú Ciertamente, crees ciertamente. que realmente puede ser un virus creado en laboratorio y con ese fin perverso de destruir un país? Digamos, las relaciones internacionales están en ese punto. A ver, efectivamente, como tú muy bien has señalado, existe mucha información falsa circulando por las redes, es decir, una consecuencia negativa de la existencia de Internet es que efectivamente todo el mundo tiene capacidad para soltar cualquier tipo de idea. Lo preocupante es cuando los gobiernos se hacen ya con esas ideas y efectivamente ahí tú muy bien señalas, ¿no? En Estados Unidos existe la teoría de que China efectivamente diseñó el virus, mientras que en China existe la teoría contraria, ¿no? De que incluso un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de China soltó directamente la teoría, es decir, que los Estados Unidos, a través de un arma biológica, utilizaron este producto, esta supuesta arma biológica en territorio chino. Ahora, yo discrepo de las dos versiones, yo tengo una hipótesis propia, puedo equivocarme, digamos, yo hago un análisis dentro de mis capacidades, pero yo te diría por qué no. A ver, China, tú sabes de que es el primer consumidor de carne de cerdo en el mundo y la demanda de carne de cerdo proveniente de China es cada vez más importante. China importa cerdo de todo el mundo. Y desde hace ya algunos años, China posee un tercio de la producción de cerdo en los Estados Unidos. Es decir, lo que antes eran pequeñas granjas familiares, ahora son enormes factorías productoras de carne de cerdo en territorio norteamericano. Es decir, un tercio de la carne de cerdo que sale de los Estados Unidos proviene de una empresa china. Entonces, la hipótesis, si es que los chinos hubieran querido fabricar el virus, creo que lo más inteligente desde su perspectiva hubiera sido hacerlo en todo caso en territorio norteamericano y no en territorio chino. Eso sería lo primero. Y lo segundo, que es un tema que yo lo he venido revisando también. Tú sabes de que la vacuna para el coronavirus existe desde hace mucho tiempo en animales, es decir, por ejemplo, en vacas, en pollos, en cerdos, en los animales para la agricultura, la vacuna para el coronavirus existe hace mucho tiempo. Existen diversos tipos de vacunas y productos. En seres humanos no, fíjate. En seres humanos no. ¿Y por qué sí en animales y por qué no en seres humanos? Porque en los animales sí es negocio y en los humanos no. En el caso de los animales, las vacunas que las desarrollan las grandes farmacéuticas lo hacen no para cualquier animal, sino precisamente para animales domésticos de consumo humano, ¿no? Y como naturalmente las empresas productoras de alimentos son cada vez, ya no son pues la granjita o la tiendita, ¿no? Sino que son grandes productores de carne, algunos de ellos transnacionales, entonces pagan mucho dinero por estas vacunas. En el caso de seres humanos, incluso los científicos que han venido investigando sobre esto en seres humanos no han encontrado financiamiento básicamente porque no es negocio.
Las empresas no lo consideran negocio porque dicen, pero ¿para qué voy a investigar sobre el coronavirus si al final yo saco una vacuna, un Estado lo va a terminar patentando y lo va a terminar convirtiendo en una especie, ellos dicen, ¿no? Lo van a terminar convirtiendo en un derecho humano, lo van a repartir a toda la ciudadanía y todo lo que yo invertí no va a tener mucho sentido, ¿no? Un poco como con las medicinas del VIH, ¿no? Por ejemplo, cuando apareció el VIH, el SIDA en los años 80, los tratamientos eran carísimos, hasta que los estados empezaron a comprar patentes para empezar a apoyar la producción de medicinas genéricas y todo esto, e hizo mucho más barato el tratamiento, ¿no? Lo que estamos ahora nosotros pagando es el descuido que nosotros hemos tenido de la investigación médica, ¿no? Lamentablemente, sin apoyo del Estado, esas cosas no se pueden hacer porque no existen los incentivos desde la empresa privada para que lo hagan, porque no es negocio. Bien, pero, ok, eso funcionaba hasta antes de la pandemia, pero ahora Así creo que es. ese panorama ya cambia. Entonces, cuando a todos, a tirios y a troyanos, creo, en este caso, es decir, a Estados Unidos y a China, esto se les ha salido de las manos, ¿no? Sí, Sea ciertamente. lo que sea que haya ocurrido, ya se les salió a todo el mundo de las manos y estamos en un problema muy serio. Sí, ¿Cómo ciertamente. evalúas en general la reacción, por ejemplo, de Estados Unidos, de Donald Trump en Europa, en Latinoamérica? El presidente Vizcarra lo reitera muchas veces que en Perú hemos reaccionado a tiempo. Algunos creen que sí. Y hay países que todavía se resisten a la cuarentena. Es decir, esta situación inesperada y grave también está poniendo a prueba la capacidad de los gobiernos en el mundo de reaccionar frente a un desastre, en este caso sanitario, ¿no? Correcto. ¿Cuál es tu evaluación así global, digamos, a nivel global y luego centrándonos un poco en Perú o en Ya, Latinoamérica? mira, yo creo que al principio ha habido bastante descreimiento con los resultados del OMC, debido a que efectivamente durante la década pasada se han anunciado muchas pandemias que terminaron pues siendo bastante limitadas, ¿no? Por ejemplo, el SARS, repito nuevamente, la gripe aviar, la gripe porcina, la chikungunya, el Zika, es decir, se los anunciaban como las grandes enfermedades que traerían pues una debacle y una catástrofe global, y al final terminaban teniendo un impacto bastante reducido. Es decir, incluso acá en el Perú, yo tengo que admitir que al principio yo vi con descreimiento la idea de que el coronavirus fuese a ser tan grave, porque yo decía, bueno, pero al final, mira la chikungunya, cuánta gente ha matado en el Perú, el Zika, ¿no? La gripe porcina, o sea, han sido El dengue. mucho, el dengue, no, ahora que ya es un problema el dengue, pero siempre habían sido mucho menores a enfermedades que tradicionalmente nos afectan, como por ejemplo la anemia, la tuberculosis, ¿no? Entonces yo más bien decía, ¿por qué prestarle tanta atención a estas enfermedades, ¿no? Y esa es la posición que muchos han asumido alrededor del mundo, ¿no? Por supuesto, naturalmente la evidencia nos ha dado contra la pared y nos ha hecho cambiar de idea. El tema ya no es que la evidencia nos haga cambiar de idea, sino la gente a la que le pones la evidencia en la cara y aún no te cree, ¿no? Y ese es el caso efectivamente de Brasil con Bolsonaro, que él hasta el día de hoy sigue diciendo que la cosa no es tan grave, que no es necesario hacer cuarentena, y está enfrentado con sus propios gobernadores regionales que le piden hacer cuarentena, y el mismo Bolsonaro está movilizando a sus militantes contra los gobernadores para que la gente salga de sus casas. Es una situación de locos, porque ya existe la evidencia empírica de la gravedad de la situación y ya, pues, o sea, contra eso no hay nada, ¿no? Y por eso no es casualidad, pues, que Brasil sea el país con mayor cantidad de infectados. El mismo Trump, en un principio, el pues negacionista del cambio climático y todo este rollo, él también decía lo mismo, ¿no? Él decía, bueno, el coronavirus sí, pues, o sea, hay que considerarlo, pero al final no es tan grave, ¿no? Y eso ha sido, pues, lo que ha, digamos, lo que ha generado
que Estados Unidos sea pues hoy día el centro de la pandemia, ¿no? Porque hasta hace unas semanas lo era Europa, Italia, España, que también entraron en la misma dinámica, ¿no? Estaban las discotecas abiertas, los cines, los teatros, los italianos decían, no, ese es un tema de asiáticos, no nos va a afectar a nosotros, ¿no? Y esa idea también tan soberbia terminó pues explotándoles en la cara, ¿no? Ahora, hay dos campos en los que todos los gobiernos tienen que actuar inmediatamente, ¿no? Uno es la salud pública, ¿no? Y ahí están haciendo, bueno, por la emergencia, diferentes medidas se está tomando. En general, en el mundo no hay, digamos, no hay mucho que dudar porque el camino es como uno solo, aislamiento, los hospitales separados, los protocolos más o menos que ya. Pero el otro gran campo también es lo económico, o sea, los Sí, efectos sin duda. económicos de este aislamiento, de esta paralización y cómo están reaccionando los gobiernos, ¿no? Porque ahora se ve que esta situación ha expuesto problemas sociales muy profundos, ¿no? Por ejemplo, en nuestros países de desigualdad y en otros países también pone a prueba su sistema económico en general, ¿no? Sí, Los sin duda. excluidos, en fin, ¿qué crees que va a salir de esto como lecciones Sí, en bueno, esos mira, dos campos? sí, no, estoy plenamente de acuerdo. En realidad, junto al lado del tema de la salud pública, eh, está el tema económico, ¿no? Y hablando del tema de la salud pública, yo creo que esto nos va a servir también para revalorar un poco más la importancia que nosotros tenemos de tener un Estado no grande, pero sí eficiente, ¿no? Y unos servicios públicos que de verdad sean de carácter universal. Es decir, requerimos fortalecer el MINSA, requerimos fortalecer el salud, requerimos fortalecer el SIS, aumentar la cobertura, aumentar el presupuesto, porque efectivamente mucha gente dice, bueno, o sea, estamos preparados porque porque hemos ahorrado, porque hemos sido responsables fiscalmente. Bueno, sí, o sea, eso es ver el vaso medio lleno, pero también lo puedes ver medio vacío. Puedes decir, bueno, efectivamente sí, es dinero que hemos ahorrado por no utilizarlo en el sistema de salud y ahora eso nos está cobrando la factura, ¿no? En realidad hay dos formas de verlo dependiendo de la posición política e ideológica que tú tengas. Con respecto a las medidas económicas, es interesante porque mucha gente, yo he leído en redes gente diciendo, los chinos han salido rápido porque China es una dictadura y en una dictadura manda el partido y todos hacen lo que el partido dice. Y en realidad eso no es cierto. O sea, en realidad los chinos están saliendo de este tema no porque sean una dictadura, sino porque tienen, uno, un Estado bastante eficiente en la provisión de servicios públicos. Segundo, algo que sí es cierto, buena parte de su actividad está muy vinculada o centrada en el aspecto estatal. Entonces, debido a que hay un mayor control estatal de la economía, los chinos pueden programar cuando ciertas fábricas dejan de trabajar, cuando ciertas industrias dejan de funcionar, se genera todo un sistema de subsidios y la informalidad, por supuesto, es mucho menor, ¿no? Yo creo que el gran determinante de la política peruana, a mi juicio, fuera de todos los que hablan, es la informalidad. Y yo siempre lo menciono en mis clases o cada vez que hay una entrevista, el 70% del Perú es informal, lo que significa que vive al día, no tiene un contrato de trabajo, no tiene una forma de hacerle seguimiento a lo que realiza a través del Ministerio de Trabajo y que no califica para ninguna de las medidas que el gobierno está tomando. No califica para cobrar el bono de 380 soles, no califica para poder retirar su dinero de la AFP, entonces se siente en el aire, ¿no? Y esto ya no es culpa de Vizcarra, no es culpa o sea, cualquier otro presidente o cualquier otro gobierno hubiera actuado de la misma manera y los resultados hubieran sido los mismos, porque lo que nos está chocando es ya ciertos aspectos que ya son, pues, estructurales, ¿no? Que están más allá de la decisión del presidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, particularmente a nosotros,
la crisis nos va a afectar particularmente, ¿no? Porque la gente va a sentir, es decir, o sea, nosotros censuramos a los malos ciudadanos que no cumplen la cuarentena, sí, pero muchas veces no entendemos de que hay gente que vive al día, ¿no? Y tiene que enfrentarse con esa realidad y te dicen, yo lo he leído muchas veces, incluso a gente que han entrevistado, mira, o sea, o me quedo en mi casa muriéndome de hambre o salgo a enfermarme de coronavirus, prefiero salir, ¿no? Entonces, esa es la situación dramática en la que nosotros estamos. Muy bien. Bueno, te agradezco mucho esta conversación y nos has ilustrado al respecto. Esperemos estar en contacto, Anthony, para seguir analizando la situación política y social en que estamos, o no solo porque nos haya puesto el virus, ¿no? Ya estábamos en realidad un poco mal. Sí, la verdad es de que el virus eh, en realidad está cosechando un conjunto de cosas que nosotros ya habíamos sembrado desde hace mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente para mal. Así es, así es. Bueno, muchas gracias. Hasta Muchas cualquier gracias. momento. Por supuesto que sí. Hasta luego. Ok, muy bien. Muy bien, estuvimos.